Comisionada Adriana Sofía Labardini Insunza, del IFT. Bienvenida y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senador, y gracias a todos los miembros del Senado y a las comisiones por la invitación al Instituto Federal de Telecomunicaciones a participar en esta interesantísima y muy importante iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información. En nombre del maestro Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto, quien pues tenía ya un compromiso, un evento previamente agendado, y pues en mi carácter de comisionada y de presidenta del Consejo de Transparencia del Instituto, pues agradezco estar aquí para compartirles la visión del Instituto en temas puntuales. Me encantaría hablar de una serie de aspectos del derecho al acceso a la información y la transparencia, de derechos fundamentales, de derecho internacional en esta materia, pero entiendo la convocatoria el día de hoy es para abordar alguno o todos los 10 puntos que nos hicieron partícipes, y pues en el ámbito de competencia del Instituto. Naturalmente, yo quisiera anunciar que abordaré 4 aspectos entre los 10 listados por ustedes que preocupan particularmente al Instituto en sus 2 capacidades a las que ahorita haré referencia. En primer lugar, hablaré del punto número 1, la prevalencia de la ley general vis a vis las otras leyes federales, no de competencia, sino otras leyes. En segundo lugar, la excepción a comités de transparencia como los únicos capaces de clasificar la información en ciertos casos. En tercer lugar, haré referencia a aspectos de la prueba de daño y la prueba de interés público, y no se me espanten, el punto 8, materia energética en la ley general, y no es porque vaya a hablar yo de cuestiones energéticas, pero sí de lo que no se dijo allí, que podría muy bien abarcar en una clasificación no por materia, sino abarcar a todo lo relativo a la prestación y explotación desde servicios públicos concesionados, que sería importante tener esa clasificación, o bienes del dominio público concesionados. No tanto así, si son del sector energía, del sector telecomunicaciones, del sector minero. Pero la categoría de servicios públicos concesionados y bienes del dominio público concesionados, creo que merecería un estándar superior de transparencia. Bueno, si me lo permiten, siendo así, me referiré en primer lugar a este primer punto de la prevalencia de la ley general con un muy breve preámbulo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, a diferencia de muchos de los órganos autónomos mexicanos, y en concreto de la Comisión Federal de Competencia, tiene estamos así como partidos en 2. Tenemos 2 mandatos y 2 leyes federales que tenemos la obligación de aplicar. Por un lado, somos un órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Otorgamos concesiones, administramos y regulamos el espectro radioeléctrico, revisamos aspectos de la prestación de los servicios, que se desarrolle con eficiencia estos 2 sectores, etcétera, con una serie de mecanismos e instrumentos de regulación ex ante. Pero tenemos otra cachucha y otra ley que aplicar y otros procedimientos que obedecen a razones muy distintas, que son los de competencia económica, en el que somos autoridad exclusiva en estos mismos sectores. Y así tenemos en el pleno del instituto, pues se conjuntan estas 2 funciones
aplicando leyes distintas, aplicando estándares de confidencialidad y reserva distintos, no porque así lo decidamos nosotros, sino porque están diferenciados en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley de Competencia, y peculiaridades de esta ley que sí quiero enfatizar, porque no podemos emitir una opinión respecto de algunos aspectos de esta iniciativa de ley bajo el mismo parámetro. ¿Qué nos preocupa? Primero, creo firmemente en que el espíritu del artículo 6º constitucional era que en materia de transparencia prevalezca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Si bien no fue lo explícito y claro que me hubiera gustado, creo que podemos entender de una lectura integral y de una lectura integral de los derechos humanos y de cómo leerlos, que el acceso a la información y sus excepciones y las cuestiones de reserva y confidencialidad pues deben constar en la ley general. Dicho esto, no obstante, quiero hacer énfasis en que en cuestiones de competencia económica, en la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica, es importante agregar, y podría ser en el artículo 113 de esta iniciativa, supuestos previstos hoy día por la muy nueva Ley de Competencia Económica. ¿A qué me refiero? A causales de confidencialidad y de reserva que debiesen ser incluidos, porque de lo contrario, con un buen ánimo de acceso a la información, podemos hacer nugatorios los procedimientos para investigar prácticas anticompetitivas, prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas. Y nada me preocuparía más que restar eficacia a la autoridad investigadora, en primer lugar, tanto de la COFESE como en el instituto, para llevar a buen puerto sus investigaciones. Si nosotros no podemos garantizar que esta información, que es muy intrusiva, cuando una autoridad investigadora, que por cierto, conforme a la reforma constitucional, es totalmente autónoma, independiente de la autoridad instructora que sigue el procedimiento en forma de juicio y del Pleno, y hay una muralla china que tiene que aislar a esa autoridad investigadora para no restarle autonomía. Si esa autoridad, al ir a investigar a una empresa o conjunto de empresas para ver si cometió colusiones, prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, no garantizamos que se va a guardar como confidencial y que no se divulgará porque ello podría causarle un daño o perjuicio que comprometiera su posición competitiva, ese sería el fin de la muy importante reforma en materia de competencia económica. Creo importantísimo que las causales que están hoy día en el artículo 3º de la Ley Federal de Competencia, en las cuales se define qué es información confidencial y qué es información reservada, se vean de alguna manera reflejadas en esta ley general y así no frustrar la muy, creo yo, importante y exitosa reforma en materia de competencia económica. Entonces, ese es un punto. Entiendo que no sea deseable estar abriendo excepciones a la publicidad de la información en un sinnúmero de leyes federales. Pero también hay que ponderar todos los derechos que prevé la propia Constitución para asegurar el éxito de la autoridad investigadora y de la aplicación de la ley de competencia, que exige dos cosas. Uno, que la información, como lo dice hoy, no lo digo yo, que la información confidencial incluya aquella cuya divulgación podría dañar la posición competitiva de una empresa,
porque si acceden a ella sus competidores, pues no volveremos entonces, o sea, las empresas van a buscar cómo no dar la información. Segundo, que bajo un concepto que así se puso en la Ley de Competencia de Información Reservada, se incluya aquellos expedientes a los que solo pueden tener acceso la parte con interés jurídico. Así que si yo, empresa, estoy siendo objeto de una investigación por una posible concentración ilícita o práctica monopólica, y cuando acaba esa investigación, la autoridad investigadora, y se acaba todo el proceso deliberativo, etcétera, pues solo se pueda dar acceso a las partes con interés jurídico, como está hoy en la ley. No sobra mencionar que hoy día, conforme al artículo 26 de la Ley de Competencia, la autoridad investigadora no puede proporcionar información alguna sobre sus investigaciones, ni siquiera al Pleno del Instituto o de la Comisión, mientras estén abiertas esas investigaciones. Bueno, ese es un primer punto que consideramos importante, dado que en esta ley además se suprimió, y sí les confieso, me extraña un poco, se exime una causal de reserva, que en la actual ley es la de todos aquellos expedientes judiciales, arbitrales o administrativos que estén abiertos en procedimientos en forma de juicio. Todos estos expedientes en jurisdiccionales administrativos que están en curso, hoy no se contemplan como reservados, y entonces eso debilita o podría debilitar sensiblemente nuestras facultades como autoridad de competencia. Paso al punto 5. Hice yo mención hace un momento a la autonomía a nivel constitucional de la autoridad investigadora en materia de competencia en el Instituto y en la Comisión Federal de Competencia. Dada esa autonomía y pues lo delicado de esa información que tienen en estos procedimientos, si la información a la que se allega la va a clasificar un comité de transparencia ajeno a la autoridad investigadora, eso acaba con su autonomía y con este muro que la propia Constitución y la ley construyeron alrededor de la autoridad investigadora para darle autonomía plena en sus investigaciones. Por eso consideramos pertinente el que la propia autoridad investigadora, en cuanto a la información que se allegó para esas investigaciones, pueda ser clasificada por ella misma. Pasarla a un comité, pues ya, un comité que es un órgano colegiado que estará integrado por otras autoridades del instituto que no son de la autoridad investigadora, sí sería grave y pondría, ya lo reiteré, en peligro el éxito de las pues de la autonomía y el éxito de las investigaciones, porque los particulares, pues con muchas reservas, encontrarán la manera de no entregar la información, que cuando tienen la tranquilidad que esa información confidencial, secretos industriales, comerciales y otra información que se llegue a la autoridad, estaría protegida. Creo que es importante un balance entre ambos derechos. Ahora bien, creo que en ese aspecto también de quién podría clasificar la información que tiene la autoridad investigadora, también hay un tema que ya se habló de la oportunidad de esta clasificación. Yo entiendo la preocupación, yo entiendo de dónde se ha venido, yo entiendo que la regla general es que la información es pública, pero creo que eso no debería de variar por en qué momento la clasifico. O sea, la información que va a ser clasificada como reservada o confidencial, pues lo va a hacer por sus méritos, porque reúna las características del 113
o del 116. No porque lo haga yo antes o lo haga yo después, se va a dañar la transparencia o el sistema de transparencia. Yo sí considero que como servidores públicos que somos, que también tenemos una obligación de resguardar debidamente cualquier información confidencial o reservada, si lo va a hacer, y por certidumbre jurídica, más vale pronto que tarde clasificarla. O sea, imagínense que yo tengo en mi escritorio un documento 6 meses, que resulta que después llega una solicitud de acceso a la información y resulta que sí era reservado o confidencial. Pero como no hubo solicitud de acceso a la información 6 meses, pues ahí estuvo en mi escritorio y no le di el tipo de resguardo y custodia sigilosa que merecía. Entonces, el posponer la clasificación, la verdad no veo cómo gana el particular o cómo gana la transparencia, y sí podría perder mucho datos personales u otras información que por su naturaleza y por la prueba del daño debiese ser cuidada como tal. Ahora bien, en esta cuestión de la oportunidad, nos preocupan nos preocupa también quién va a estar haciendo esta prueba del daño, ¿no? En el instituto somos 1000 servidores públicos, me preocupan muchas unidades administrativas y direcciones, subdirecciones, departamentos. Me preocuparía que pues todo mundo esté haciendo prueba del daño, pero también me preocuparía que solamente el comité lo haga, y trataré, sé que es un poco enredado esto, pero creo que no se violenta la transparencia. Si una unidad no clasifica de inmediato una X información y alguien le solicita el acceso a ese documento, pero no por SAI, sino por ejemplo por el derecho de petición, lo va a tener que entregar. Y si después resulta que ese documento era confidencial o reservado, ya no lo va a poder hacer. O sea, y aquí creo que hay una contradicción entre su artículo 106 y 108, y entonces sí pediría que lo revisaran. Por un lado se dice, solo pueden clasificarse los documentos cuando haya solicitud de información, cuando haya, dice el 106, por orden de autoridad competente, o cuando vayas a hacer una versión pública. O sea, solo en esos momentos puede el Comité de Transparencia clasificar la información. Pero en el artículo 108, cuando te prohíbe emitir disposiciones de carácter general que clasifiquen en forma general, dice, en todo caso, no se podrá clasificar la información antes de que se genere esta o de que haya una solicitud de información, pero eso quiere decir que sí te permite clasificar una vez que generas la información. ¿Cuál información? Bueno, el instituto genera una información y recibe otra de fuera, ¿no? Entonces sí creo importante que la información generada internamente, en nuestro caso por el instituto, notas, dictámenes, preproyectos, sí haya un etiquetamiento de reservada, pero en el momento que un particular la solicite, en ese momento tendrá que pasar al Comité de Transparencia, desde luego, y ese comité, haciendo la prueba del daño, que sí creo que tiene que ser el comité el que la haga, podrá reclasificar lo que la unidad administrativa correspondiente hubiese clasificado. Parece un tecnicismo, pero también tenemos que considerar una eficiencia, precisamente para que se decida lo que se decida sea rápido. Si algo es público y no se transparenta, es muy mal, pero si una información reservada o confidencial se divulga, es igualmente grave. Y creo que es nuestro deber dar certidumbre, analizar desde luego la información, en el entendido que en cuanto me llegue la SAI, el comité decidirá si estaba o no
bien clasificado, aplicará prueba de daño y entonces se resolverá para el particular. Pero yo he visto como presidenta del Consejo de Transparencia que hay muchos competidores, agentes económicos, que usan el mecanismo de transparencia para llegarse información no vía Infomex, sino vía derecho de petición, y en teoría bajo esta premisa tendría que entregársele esa información solamente por el hecho de que se pospuso su clasificación. Me preocupa el tema. Por otro lado, bueno, ya lo dijimos, la prueba del daño considero que, pues sí, la deben analizar el Comité de Transparencia y, pues, desde luego revisarlo el órgano garante, sin perjuicio de que una unidad administrativa pueda hacer a una falta de una SAI una, digamos, preclasificación inicial, pero que nada va a dañar al particular, porque en cuanto ese particular pida la información, allí el comité decidirá si estaba bien hecha o no. Por último, si me lo permiten, claro, me llamó la atención este apartado de transparencia en materia energética. Es loable y entiendo que allí, a falta de concesiones, es importante que se transparenten contratos de explotación, muy bien. Yo sugiero y respetuosamente solicito se considere un criterio más transversal. No veo por qué un cierto sector de la economía nacional tuviese que estar sujeto a unas reglas de transparencia y otros no. Creo que la línea divisoria debe ser si son servicios públicos concesionados o bienes del dominio público concesionados. Y cuando un bien o un servicio público están sujetos a concesión es porque hay un interés general de satisfacer necesidades generales de la población que el Estado considera que son su obligación primaria, pero que lo concesiona en manos de los particulares. Y por ello, toda aquella información directamente relacionada con la prestación del servicio público, con la explotación de los bienes del dominio público, el servicio, la calidad, las tarifas, la infraestructura para prestar esos servicios públicos, en fin, todo lo que se refiera a concesiones de servicios y bienes públicos, debiese estar sujeto a un estándar superior de transparencia, salvo que esa información esté siendo objeto de una investigación de competencia económica y entonces aplica el estándar de la ley de competencia económica. Creo que sería una buena línea divisoria. No es lo mismo una actividad económica, pues cualquiera, que una que constitucionalmente está sujeta a un régimen de derecho público, de servicio público. Pues muchísimas gracias, esos son nuestros puntos. Muchas gracias, comisionada Labardini. Sin duda